tipo de personas que tienen mentalidad legalista. Son aquellas personas que castigan a otra persona, porque para tú castigar a otra persona no necesita tener un látigo en la mano, no necesita tener una vara, solamente basta con una actitud desagradable. Hay muchas personas que se encierran en un concepto religioso, y encerrarte en un concepto de religioso no te va a ayudar a tú poder tener crecimiento. Y es que el tema que tengo para esta hermosa ocasión es rompiendo líneas religiosas. Pero quiero que me escuche bien. Quiero dar algunas declaraciones antes de empezar con este tema de rompiendo líneas religiosas. El tema que voy a estar impartiendo, sobre lo que voy a estar hablando, sobre lo que voy a estar argumentando, no es para dirigirme a personas concretas, no es para referirme a un grupo de personas, no es una indirecta a nadie, simplemente es una exhortación a lo que es para que el pueblo de Dios pueda despertar y pueda manejar todo lo que se necesita para tener un buen crecimiento espiritual. Quiero dejar dicho con esto porque quizá muchas personas piensan que cuando se habla de líneas religiosas o romper tabúes religiosos, se piensa que se está hablando de una persona específica o se está hablando de un movimiento que quizá está surgiendo hoy en día, pero no. El objetivo de este programa, de este podcast, no es tener controversia, sino edificar a aquellas personas que necesitan la edificación de la palabra de Dios. Y es que, como ustedes saben, Dios siempre habla a su siervo. Y yo sé que la palabra que Dios tiene para ti en este maravilloso video, sé que te va a ayudar y va a poder elevar tu conocimiento, tu sabiduría, tu mentalidad, para que pueda de este video en adelante, tú puedas lo que es tener pueda ir mejorando tu estilo de agradar a Dios, que ese es el objetivo central de este video, de que tú puedas arreglar tu estilo de vida. Pero para no argumentar mucho, quiero entrar en lo que es rápidamente con este concepto de líneas religiosas. Yo no sé qué es lo que tú entiendes por líneas religiosas, pero en el objetivo de este video o la aclaración que quiere dar este video, este podcast acerca de rompiendo líneas religiosas, ustedes saben que existen muchas personas que tienen muchos conceptos religiosos que no le permiten avanzar a ellos mismos, y ellos mismos utilizan esos paradigmas, esos pensamientos religiosos, legalistas, de criminalista, y no permite que otra persona pueda crecer efectivamente en el pueblo de Cristo. Pero hoy nosotros vamos a conocer cómo romper esos tabúes religiosos, esas líneas religiosas que existen hoy en día para que tú puedas cambiar. Pero tienes que entender algo. Dios, escucha esto, Dios nunca podrá cambiar algo en tu vida hasta que tú no decidas cambiarlo primero. Dios quiere primero que tú seas el que reconozca que tú estás mal, para después Dios hacer su obra de perfección en ti. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios para tener fundamento, porque sé que va a estar muy interesante todo lo que te voy a estar compartiendo. Y es que este verso se encuentra en Primera de Corintios, su capítulo 3, versículo 4, dice la palabra: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Escucha bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Este versículo que te acabo de compartir, este tema que me acaba de dar Dios lo estaba tratando conmigo mientras yo estaba durmiendo. Y inmediatamente Dios estaba tratando esto conmigo mientras yo estaba durmiendo. Dios me llevó a este versículo acerca de las comparaciones que estaban haciendo los corintios. Y es que existe algo. Y es que hoy en día nosotros como pueblo de Dios podemos palpar, muchos de nosotros como hijos de Dios podemos palpar de que estamos viviendo o estamos pasando por una temporada donde hay muchas personas dentro del pueblo de Cristo que están viviendo la misma conducta que estaban viviendo los corintios. Sí, ¿cuál era la conducta que estaban viviendo los corintios? Una conducta completamente carnal. Un pensamiento completamente desviado de lo que es verdaderamente el pensamiento de Dios, que es unir a su pueblo. Pero
estaba pasando algo en Corintio. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Corintio que hoy en día nosotros lo podemos ver, lo podemos experimentar, lo podemos observar? Existe algo, observen algo. Dice la palabra que muchos de los discípulos de los que habían creído en el Señor tenían diferencia acerca de quién seguir. Sí, ¿cómo así diferencia? Porque habían algunos discípulos que decían, bueno, yo ciertamente soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo. Pero pasaba algo. Escucha lo que pasaba. La Biblia dice que Pablo plantaba la palabra de Dios. Pablo plantaba la palabra de Dios y Apolos era quien sembraba la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos la interpretación en el Espíritu, vamos a entender que cuando Pablo habla que él plantaba la palabra, significa que Pablo tenía lo que se llama una cobertura. En otra palabra, Pablo brindaba cobertura. Entonces, dentro de esa cobertura estaba este hombre de Dios que se llamaba Apolos. Apolos fue quien se le permitió, o fue, por así decirlo, la gracia estaba sobre él de ser un discípulo de Pablo. Él había aprendido todo de Pablo porque Pablo plantó la palabra en él. En otra palabra, parece ser que Pablo tenía a ciertas personas que él le brindaba su cobertura, lo doctrinaba, le enseñaba la palabra, y esas personas que seguían a Pablo, que se dejaban doctrinar por Pablo, entonces Pablo lo mandaba a regar la palabra de Dios, a predicar el evangelio. ¿Qué pasa aquí? Parece que Apolos aprendió de Pablo, pero no se quedó ahí, sino que él fue a sembrar la palabra, como nosotros hoy en día hacemos, de que vamos, regamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios para que otras personas vengan a Cristo, predicamos en las naciones, predicamos en las calles, y Apolos se concentraba en eso. Él hacía todo eso, iba a la calle, iba a las naciones, iba a su alrededor predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Las personas que se convertían con Pablo en los Corintios y las personas que se convertían a Dios a través del mensaje que predicaba Apolos estaban en controversia, porque otros decían, yo soy ciertamente de Pablo, y los otros decían, yo soy ciertamente de este hombre de Apolos. Pero pasaba algo, y es que entonces viene Pablo y da una palabra de corrección, y dice Pablo, porque esta conducta que ustedes están manifestando, ciertamente esto es una conducta carnal. Y eso es lo que nosotros hoy en día estamos viendo dentro del pueblo de Dios. Porque hay muchas personas que se hacen llamar sana doctrina. Y yo creo en la sana doctrina. Yo sé que es la sana doctrina, pero muchas personas de los que están practicando la sana doctrina, escuche bien, que se hacen llamar sana doctrina, tienen un gran problema. Tienen un gran problema. Problema número 1. Estas personas que se hacen llamar sana doctrina, muchos de ellos no tienen lo que es una educación, por así decirlo, mental acerca de cómo compartir la palabra de Dios. Y es que existe algo, y lo tengo aquí anotado. Y es que muchos de ellos son, lo que tengo aquí es muy legalista. Voy a hablar sobre dos tipos de pensamientos, que es el pensamiento de criminalista y el pensamiento legalista. Pero hay algo que he estado observando en estos últimos tiempos, y yo creo que eso es algo a que la iglesia de hoy tiene que mejorar. Sí, tiene que mejorar esa parte, y es de observar a aquellas personas que quizás no están viviendo un estilo de vida quizás como usted piensa, o no están poniendo en práctica la palabra de Dios según su expectativa. Eso es algo a mejorar, porque muchos de ellos están criticando. Estas personas que se hacen llamar sana doctrina, por ejemplo, discriminan a un conjunto de personas a los cuales ellos dicen los modernos. Existe algo, y es que sean modernos o no sean modernos, nosotros como hijos de Dios no tenemos el derecho de nosotros condenar a una persona. No tenemos ese derecho. Nosotros tenemos el derecho por Dios de nosotros predicar el evangelio, y eso dárselo al Señor para que Dios siga trabajando esa parte. Pero quiero enfocarme en esto. Personas que tienen esta mentalidad de criminal, y es que son aquellas personas que tienen una opinión
en contra de aquellos que no ponen en práctica sus observaciones teológicas. Hoy en día nosotros estamos sufriendo por una gran cantidad de personas que todos los discriminan de otro hermano que quizá está viviendo en la fe. ¿Por qué lo discrimina? Quizás no le gusta la manera de vestir, pero no son cosas de discriminar. No. Porque yo he observado hoy en día que a la iglesia o muchas personas que habitan dentro de lo que es este movimiento de buscar a Dios, necesitamos más oración. El pueblo necesita dar más de Dios. El pueblo necesita buscar más de Dios. El pueblo necesita más santificación. Y esto es un punto a nosotros observar, de que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que dejar de tener estas mentalidades, estas mentalidades quizá de discriminar a un hermano. Hay muchas personas que juzgan inmediatamente a un hermano que quizá no está viviendo, o quizá tiene ciertas debilidades espirituales, o que quizá tiene ciertos comportamientos que no están adecuados a lo que es la palabra de Dios. Y es que tener este pensamiento de juzgar a los demás así por así, esto no está bien delante de Dios. Entonces, cuando una persona manifiesta lo que es esta conducta, como dice el apóstol Pablo, esta conducta carnal, tiene que, lo que dice la palabra también, examinarse a sí mismo. ¿Por qué la palabra de Dios a nosotros nos manda a examinarnos a nosotros mismos? Bueno, por la siguiente razón. Es porque Dios sabe que nosotros como personas tenemos cada día más que mejorar. Tú como creyente, tú como miembro de Dios, tienes que buscar en ti que tú tienes que mejorar todos los días. Está otro tipo de personas que tienen mentalidad legalista. Son aquellas personas que castigan a otra persona, porque para tú castigar a otra persona no necesita tener un látigo en la mano, no necesita tener una vara, solamente basta con una actitud desagradable, solamente basta con una palabra fuera del orden, solo basta con un comportamiento que a ese hermano no le agradó. Y es que hoy en día estamos viendo de que hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que tienen este pensamiento muy legalista, de que castigan a un hermano porque quizás no está buscando a Dios de la misma manera que él lo está haciendo, o quizás no está viviendo la misma comunión que quizás esa persona está viviendo delante del Señor. Y esto es un punto a mejorar. Fíjate que el apóstol Pablo, lo que él quiere lograr en los Corintios es de que ellos puedan tener madurez espiritual. Y hoy en día nosotros estamos viviendo en una etapa donde el pueblo de Dios necesita madurez espiritual. ¿Cómo nosotros podemos llegar hacia esa madurez espiritual? Simplemente buscando a Dios a través de la palabra. No encerrarnos, porque hoy en día hay muchas personas que se encierran en un concepto religioso. Y encerrarte en un concepto de religioso no te va a ayudar a tú poder tener crecimiento en Dios. Porque los conceptos religiosos son como los techos mentales que no te permiten avanzar. Es como cuando tú tienes una limitación. ¿Sabes? Cuando tú tienes una barrera delante de ti, que tú quieres llegar hacia el otro lado, pero hay algo que te lo impide. Así son esos conceptos religiosos. Tú quieres avanzar, pero existe una limitación que no te permite progresar ni dar ese paso de fe. Ahora mismo estoy observando en mi mente acerca de este pasaje, cuando Pedro estaba en la barca. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba en la barca, él vio que el maestro venía. Y dice las escrituras de que él le dijo a Jesús: di la palabra para yo ir hacia ti. Si Pedro hubiese tenido muchas limitaciones mentales, muchos conceptos religiosos acerca del poder de Dios, ¿ustedes creen que Pablo le hubiera hecho esta pregunta a Jesús acerca de solamente di la palabra, que yo voy a caminar sobre las aguas? No, Pedro dijo: yo estoy aquí en una barca, tú eres el Dios de lo imposible, por la cual yo entiendo como hijo tuyo que si tú dices ahora mismo que yo voy a caminar por encima de las aguas, yo voy a caminar. Entonces Pedro dio un salto en fe. Y hoy en día muchas personas ni dan el salto en fe, ni permiten que otras personas den el salto de fe
que Dios está esperando que esa persona da. Este contenido acerca de romper líneas religiosas, esto es simplemente la introducción. Yo estoy dando la introducción porque voy a armar una serie acerca de esto, de estas líneas religiosas, para que usted se pueda adiestrar. En este podcast simplemente estoy dando la introducción a lo que son los más vídeos, los más podcasts, en hablar detalladamente acerca de estos conceptos religiosos. Hoy simplemente estoy dando lo que es una introducción. Otra parte que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios. Fíjate que la palabra de Dios hace una comparación acerca de lo que es las 100 ovejas. Dice la palabra que habían unas ovejas, se perdió una. Y fíjate que muchos de los que pertenecen al cuerpo de Cristo discriminan a aquellos que no saben de Dios. Sí, esta conducta yo la he observado mucho, la he visto mucho acerca de muchas personas que discriminan a aquellas personas que no buscan de Dios. Y un concepto religioso que puede existir o que se puede estar dando hoy en día es que muchas personas piensan que allá fuera en el mundo, no hay hijos de Dios. Hay personas que no son cristianas, personas que no están buscando a Dios, personas que no oran, personas que no tienen conocimiento de Dios. Y Dios lo tiene por hijo, porque hay una palabra que dice, porque mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, cuando tú haces una comparación mental y haces una comparación bíblica, te vas a dar cuenta acerca de este pasaje bíblico que habla de las ovejas y que se perdió una. Imagínate que dice la palabra de Dios que este señor que estaba atendiendo las ovejas, con una sola que se perdió, él se atrevió a ir a buscar, a dejar esa 99, a dejarla segura ahí en su redil e irse a buscar esa oveja específicamente que faltaba. Ahora yo te hago la pregunta, ¿quién tú crees que son aquellas ovejas perdidas? Son aquellas personas que no conocen de Dios, que se han perdido, se han desviado. Son aquellas personas de Dios que no tienen conocimiento acerca de lo que es el temor de Dios, pero Dios lo tiene por hijo. En otra palabra, Dios lo tiene por oveja. Son aquellas personas que Dios está esperando que tú te acerques con amor, que tú te acerques con un corazón lleno de gracia, lleno de gratitud, con un corazón lleno de valentía, en tú predicar la palabra de Dios, en orientarlo, en darle ese seguimiento teológico, en darle ese seguimiento adiestrado a la palabra de Dios, ayudarlo en todo lo que es de cómo buscar a Dios. Dios está esperando de que tú como hijo de Él, que ya sabe la palabra de Dios, que ya eres cristiano, te atrevas, porque muchos de nosotros los cristianos tenemos que romper ese bloqueo acerca de cómo predicar la palabra de Dios. Y yo he observado mucho, por ejemplo, muchos critican, por ejemplo, algunas creencias como los testigos de Jehová y otras religiones, pero yo soy una persona que a mí me gusta observar lo bueno de otras cosas para yo poderlo adaptar. Y yo he observado que estas personas que se hacen llamar los testigos de Jehová, yo no soy testigo de Jehová, pero me gusta observar cosas buenas que otras religiones hacen. Y yo he observado que una de las cosas buenas que ellos hacen es que ellos les gustan evangelizar la palabra de Dios. Yo creo que al pueblo de Cristo, a los pentecostales, a la sana doctrina, le falta más ese espíritu de evangelismo, ese espíritu de ir a buscar las almas, ese espíritu de ir a buscar a esas personas que se han desviado del camino de Dios, esas personas que han dicho que se han rendido en el camino. Dios necesita más personas que tengan ese espíritu de evangelizar. Hay muchas personas que le dan vergüenza predicar la palabra de Dios en la calle, y yo he observado que los testigos de Jehová, con vergüenza y sin vergüenza, ellos tienen que predicar la palabra, porque ellos se proponen como meta buscar las almas perdidas. Entonces, si yo observo algo en una religión que quizás yo no sigo, personas que quizás están desviados de lo que es verdaderamente la sana doctrina, la doctrina que Jesús dejó plantada, y ellos están haciendo algo bueno, yo como cristiano tengo que aprender eso. Tengo que mejorar mis habilidades. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios necesitamos es reconocer nuestras debilidades. Cuando tú reconoces tu debilidad, entonces ahí es donde tú puedes decir, no, voy a mejorar en esta área, voy a mejorar en aquella área, voy a hacer esto para seguir agradando a Dios, voy a hacer lo otro para seguir comunicándome con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Personas
que aprendan a romper esos paradigmas, esos patrones, esos bloqueos que no te están permitiendo avanzar. Y como yo dije al principio de este video, esto es simplemente una introducción. Todos los martes yo estoy subiendo video y es que esto es una serie. En el otro podcast voy a hablar más específico acerca de lo que son las líneas religiosas y cómo romper. Así que nos vemos en la próxima.